Bien, entonces, lo primero que tendríamos que ver es cómo les fue con la lectura. La lectura significaba tener los dos textos leídos. Yo hice el avance sobre todo sobre uno, pero la idea era que pudieran también avanzar con la lectura de Mayardi, que por ahí nos plantea algunas cuestiones que son fundamentales, y en este caso, por un lado, como les decía, el encuadre, pero también esto de la práctica situada, ¿no? Cuando leemos algunos textos sobre práctica situada, lo primero que tenemos que pensar es el momento y el lugar en el que vamos a estar realizando la entrevista, y sobre todo teniendo en cuenta también qué actividad realiza, o mejor dicho, dónde desempeña su actividad el trabajador o la trabajadora social a la que vamos a entrevistar. Dato que por supuesto nosotros les vamos a brindar, obviamente. Pero es bien importante que pensemos, cuando hablamos de práctica situada, el año pasado en Introducción al Trabajo Social nosotros hemos visto el movimiento de reconceptualización y hemos visto algo sobre trabajo social contemporáneo, y lo que me parece que es bien importante es que ustedes se sitúen pensando en que estamos, primero, en pandemia, ¿sí? Segundo, todavía no hemos salido de pandemia, aun cuando estamos mucho mejor y tenemos mucho menos casos y demás, y estamos muchos de nosotros vacunados, pero seguimos estando en un proceso de pandemia. Esta enfermedad aparentemente ha venido para quedarse, por lo menos a lo mejor mitigada, pero sí para quedarse aparentemente, por lo que dicen algunos que saben un poco más que yo. Y, y también tener presente cuál es el proceso político por el que nos encontramos atravesando, y dentro de eso pensar en qué pasa con la aplicación de políticas públicas dentro de lo que es el ámbito de donde ejercen la profesión los y las trabajadoras sociales. Entonces, cuando nosotros hablamos, repito, de práctica situada, lo primero que tenemos que pensar son estas cuestiones. Y también tener en cuenta que no podemos seguir pensando la política pública como algo infantil, como algo que no marca la vida de los sujetos y demás, porque ya sabemos y ya hemos visto también cuando vimos el paradigma de los derechos y demás, hemos visto todas estas cuestiones y tenemos que tener claro que evidentemente nosotros, para poder realizar cualquier actividad, y Mayardi lo dice hasta el cansancio, este trípode en el que se tiene que parar nuestra perspectiva de trabajo, pero también pensar en qué lugar se desempeña, vuelvo a repetir, esta trabajadora o trabajador social. Y cuando nosotros tenemos en cuenta, obviamente entonces, el proceso político, por un lado, el proceso cultural, el proceso y lo ético político. Y por cierto, obviamente, lo metodológico. Y cuando pasamos con lo cual, bueno, me gustaría por ahí intercambiar, ¿no?, algunas cosas con respecto a esto, porque ustedes han leído el texto y venimos leyendo los textos de Oliva y todos los textos que hemos leído hasta el momento. En todos y en cada uno de ellos habla de esta perspectiva, ¿no? A ver qué podemos compartir, digamos, ¿no?, de las lecturas que venimos realizando. Porque a la hora que tengamos que avanzar con la entrevista, obviamente tenemos que tener bastante claro estos conceptos, ¿no? Así que bueno, a ver, levantamos la mano, somos poquitos, somos 23, con lo cual tranquilamente podríamos estar viendo la cara de todos y poder compartir los saberes que tienen ustedes, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Hay alguien del otro lado o se fueron? Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, usted, profe. Muy bien. Profe, yo de los textos que estaba leyendo de la entrevista, me pareció muy interesante los momentos de la entrevista. O sea,
que son Ajá. fundamentales. Bien, ¿y de qué estaríamos hablando? ¿De cuáles? ¿En qué texto, de qué texto estás hablando? Porque están planteando prácticamente como 3 momentos, digamos, ¿no? Fundantes, digamos. Sí, sí, profesor. Bien. ¿Cuáles serían? A ver, alguien que le ayude a la compañera. Elizabeth está planteando alguna cuestión, a ver quién más Sí, puede. yo lo hice como resumen también. Ahí A ver, después. bien. Y entonces, ¿cuál sería el primer momento? Bien importante, todos son importantes, obviamente, ¿no? Pero muy importante a la hora del encuentro con el otro. Llámese este individuo, grupo o comunidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que tenemos que trabajar? ¿Qué es lo que primero debemos hacer al iniciar el encuentro? ¿Alguien más? Fabiana. ¿Se entiende lo que estoy planteando, Hola, profe. chicas? Sí. Buenas tardes. Hola, ¿cómo Los estás? compañera hablaba de los momentos de la entrevista. Ujú, Bueno, la autora plantea que para realizar una entrevista se debe tener en cuenta los momentos. El primer momento es el inicio, la apertura, digamos, de la entrevista, que, bueno, ahí nos dice la autora que es importante, ¿no? La cordialidad con el entrevistado. Se inicia saludándolo. Y también es importante, para mí me resultó importante el hecho de que acá dice llamarlo por su nombre, porque eso por ahí genera como un acercamiento, ¿no? Con el entrevistado. Demuestra que, bueno, uno se interesa por el otro, por esa persona, conociendo por lo menos su nombre. Y ujú. bueno, es importante acá dice realizar una charla, ¿no? De apertura, como para que decía en un momento, no me acuerdo, que es como para eh, romper el hielo o algo así mencionaba aquí. Bueno, es importante, dice acá, eh, dice, es crearle al entrevistado una situación de relajamiento y de tranquilidad que le permita manifestarse libremente. Ujú, así Después es. menciona algo importante que es el desarrollo de la entrevista, eh, Que que sería el segundo constituye, momento. sí, sería el segundo momento. Ujú, Aquí es donde donde se obtienen los hechos, o sea, donde se da se da, digamos, las preguntas o las respuestas. Y acá ujú. dice algo importante, es que dice que la formulación de las preguntas tienen que ser claras, tienen que ser sencillas y tienen que ser motivadoras. Bien. Te pido un favorcito, paremos un poquito ahí. Gracias por compartir con nosotros la lectura. Me parece importante esto que planteaba la compañera de el encuentro, ¿sí? Digamos, el inicio de la entrevista. Porque nosotros, cuando vamos a iniciar la entrevista, siempre tenemos que ser afable, amable, empático, estar predispuesto, digamos, a un encuentro con el otro lo más cordialmente posible. Cuando nosotros planteamos estas cosas y hemos tenido la oportunidad de hacer entrevistas in situ, digamos, en la presencialidad, se daba por hecho este proceso y en muchos casos, digamos, lo minimizaban. Y no es menor, y si no, ustedes piensen en el momento que ustedes van al encuentro con alguien, ¿qué les gustaría que les pase? ¿Sí?
cómo le gustaría que lo atiendan, si los invitan a pasar, si les permiten que se sienten. Ahora que estamos con pandemia es un poco más complejo, porque ahora, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, para el inicio, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Si estamos estando en pandemia, ¿no? ¿Qué les parece? El barbijo, profe, el alcohol en gel, o el alcohol sería importante tenerlo Claro, presente. claro. Si después él te pide permiso para sacárselo o vos te lo sacas, es otra historia. Pero lo primero que tenemos que pensar es que nos tenemos que cuidar. Para eso, gracias, lo más importante es el barbijo y tener la posibilidad, si en el lugar donde nosotros estamos trabajando hay quien le pueda tomar la temperatura a la persona y saber cómo estuvo los últimos días, estaría buenísimo, digamos, y es una manera de cuidar. ¿Se dan cuenta cómo esto es bien circunstancial en el sentido de que si no estuviéramos en pandemia, nada de esto lo pensaríamos, pero hoy tenemos que seguir pensando en esto y lo primero que tenemos que hacer, gracias compañera, es pensar que tiene que ingresar con el barbijo. Y yo tengo que estar con el barbijo. Cuando el ciudadano o ciudadana ingresa a nuestra oficina, si tenemos oficina, esto, la gentileza, la amabilidad, el pedirle que se siente y demás, es una cuestión muy importante. Entonces, estamos en pandemia, repito, hay que tener en cuenta este primer momento. Entonces, no minimicemos bajo ninguna circunstancia esto, y si nosotros vamos a ir a hacerle la entrevista a un trabajador o trabajadora social, tenemos que tener estas precauciones también. Ir con el barbijo, llevar alcohol en gel o alcohol diluido en sus manos, digamos, para estar, y obviamente sanitizar la lapicera, bueno, este tipo de cuestiones que estamos teniendo en cuenta en este momento. Esto sería lo que algunos autores llaman el encuadre, porque no es lo mismo una entrevista hace muchos años, o hace 2 años atrás por lo menos, que en este momento. Siempre tenemos que tener en cuenta las cuestiones circunstanciales que plantea el autor, ¿no? Entonces, hay algunos autores que sostienen, digamos, que el encuadre constituye un conjunto de normas, dice, que están presentes en toda situación cotidiana, cuya funcionalidad consiste en instaurar límites, brindar apoyo, operar como marco de referencia o sostén de el ciudadano o del grupo. Fíjense, estos elementos que se ponen en juego al momento de construir un instrumento, tenemos que tener en cuenta cuál es el encuadre. Porque, por ejemplo, nosotros estuvimos hablando con las profes ayer, porque nosotros, como siempre les decimos, tenemos reuniones de cátedra para poder evaluar cómo estamos avanzando, y una de las cosas que decíamos es a dónde se van a hacer las entrevistas. Si a nosotros nos toca ir a hacer la entrevista a un lugar donde el trabajador o la trabajadora social trabajan, tenemos que fijarnos cuáles van a ser las condiciones. Si esta profesional puede venir a la facultad pensando en la posibilidad de una presencialidad, es otra la situación. Entonces, estos son elementos que tienen que ver con el encuadre, que estaría como muy, que serían como muy importantes, que los tengamos en cuenta al momento del inicio y al momento de la entrevista en sí, ¿sí? Así que sí me parece como muy importante este aporte que han hecho las compañeras. Siguiendo con los momentos, decías, no sé si Elizabeth o Fabiana, el segundo era el del desarrollo, ¿sí? ¿Qué plantea el autor cuando plantea el desarrollo? A ver si alguien más le puede colaborar a la compañera para poder avanzar en esto, porque vuelvo a repetir, somos 26, tranquilamente podemos hacer un feedback que nos permita conocer un poco qué han leído, ¿no?
Profe, en el desarrollo de contenido dice que constituye la fase constructiva dentro de las perspectivas de la obtención de la información. ¿En Ujú, qué momento se violenta a su esposo, por ejemplo? ujú, ¿Cómo reacciona frente a la violencia de su pareja? Una de las preguntas. ujú. Bien, entonces, cuando yo, en el caso, volvamos al instrumento que nosotros tenemos que crear. ¿Qué les parece entonces, antes que pasemos a la segunda etapa, perdón, qué les parece que tendríamos que poner como primer dato en ese instrumento que van a llevar ustedes o en esa guía para la entrevista? ¿Cuáles serían los primeros datos que ustedes debieran relevar? Porque dijimos cuáles son los momentos, pero los datos que yo voy a relevar en ese momento, ¿cuáles son? ¿Qué tengo que saber de ese ciudadano o ciudadana a la que le voy a realizar la entrevista? Básico, digamos. ¿Qué tengo que saber de ella o de él? Sería más que nada los datos personales del- Así de la es, persona, el por lo nombre, menos nombre. Ujú. ¿Qué más? el apellido y podría ser también su profesión, la edad quizás. Y si es mujer, tratemos de no preguntar por las dudas. O de última le podemos preguntar cuántos años hace que trabaja ahí, ¿no? Y entonces ya nos da una idea para no entrar en, en preguntas un tanto incómodas, digamos. Pero sí, sí puede ser. ¿Qué más? Vayan anotando, ¿no? Porque esto, cuaderno de campo en mano, ¿no? Perdón, me olvidé. Supongo que las profes le habrán dicho, pero cuaderno de campo en mano. Este, entonces, lo que nosotros llamamos datos filiatorios, ¿no? O datos de identificación, perdón, no filiatorios. Datos de identificación. Bien, entonces sería nombre, apellido, cuánto tiempo hace que trabaja en esta organización, teniendo en cuenta siempre lo que leyeron de Castoriadi, que dijimos que organización es una cosa e institución es otra, ¿se acuerdan? Así que tengamos en cuenta esto cuando nombramos, cuando enunciamos estas palabras. ¿Y cuántos años hace que está ahí? Bueno, ¿y qué otra cosa les parece que tenemos que tener en cuenta en ese momento? Por ahí están las profes, Verónica y Anabela, un poco para que vayan colaborando con el tema de lo que vienen trabajando en las comisiones, ¿no? Siempre tengan presente, sí. No, que sí, que estoy acá, eh, que entendiendo que es la primera vez que están empezando a pensar una, una guía para hacer Nadie. una entrevista, Así es. claro, Así. que se animen a decir lo que se les viene a la cabeza, porque justamente desde ese lugar es que estamos propiciando este espacio, porque si no lo que deberíamos hacer es decir, bueno, miren, estos son los ejes para pensar las preguntas y punto. Pero en realidad lo que queremos lograr es que ustedes sean los que propongan las preguntas que les surjan o los aspectos que les surjan. ¿Cuál es el rol que cumple o ejerce en esa organización? Bien. Hay uno de los compañeros que dice cuál es el rol que cumple o ejerce en la organización. Si yo voy a entrevistar a un trabajador social, ¿cuál será el rol que va a ejercer ese profesional? Buena pregunta de examen. Educador social, profe. Bien, entonces, ¿le preguntaríamos cuál es el rol? ¿O le preguntaríamos para saber qué dice ella o él? ¿Qué sería? ¿Se entiende mi pregunta, chicos y chicas? Porque
si yo estoy hablando con un trabajador social, porque la idea es que hagamos una entrevista a un trabajador social, porque los tiempos son muy cortos y teníamos la idea de hacer también a una ONG, pero no nos van a dar los tiempos. Entonces, pensando en eso, le preguntaríamos, repito, ¿cuál es el rol que ejerce? Para sacarle mentira, ¿verdad? Digamos, no sé, o no le preguntaríamos. Les pregunto, anímense a contestar y como dice la profe, ¿no? A participar, porque de esto se trata, chicos. Miren, imagínense que nosotros tengamos la entrevista virtual. ¿Qué vamos a tener que hacer? ¿Están nosotras diciendo las cosas? No, se supone que son ustedes los que tienen que hacer, porque a ustedes a los que los van a evaluar al momento de poder saber si han podido desempeñarse, ¿sí? Entonces, anímense ahora para que después, si nos equivocamos ahora, no hay problema. Pero sí, tener en cuenta eso. Yo creo que no sería tan necesario preguntarle cuál es el rol del trabajador social o cuál es su rol, porque bueno, ya sabemos que el de ser educador social, tendríamos que preguntarle otras cosas más importantes. Bien, ¿cuáles serían esas otras cosas más importantes? Gracias, Araceli. No le preguntaría, dice Araceli Lucas. Tú la quiero decir. ¿Qué otra cosa le preguntaríamos? Insisto en esto que le decía hace rato, ¿no? Porque si ella trabaja en ese lugar de hace 10 años, nos podrá contar cómo han sido, ¿sí? Los procesos, no. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Porque acá volvemos al objetivo de la entrevista. ¿Cuál va a ser el objetivo de la entrevista? Que ustedes puedan utilizar la técnica de la entrevista o la instrumentalidad de la entrevista en un momento determinado. Este sería el objetivo que nosotros como cátedra nos planteamos, para saber si es que han tenido la posibilidad de poder conocer lo metodológico, saber haber leído y después poder expresarlo y hacer las preguntas. Entonces, ese sería el objetivo que nosotros nos planteamos. Entonces, si el objetivo es ese, ¿qué otra cosa les preguntaríamos? Avancemos un poco porque si no nos vamos a quedar sin tiempo como para... Porque ustedes no se olviden de que tienen, digamos, ¿qué categorías hemos visto hasta ahora? Derechos humanos, recursos, cuestión social, territorio, vida cotidiana, observación, entrevista y redes, ¿sí? Ustedes han hecho un avance en sus comunidades para conocer la vida cotidiana de su comunidad, y una vez que vayamos a trabajar a entrevistar a un trabajador o a una trabajadora social, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Que también tienen que ver con lo que hablábamos recién, por un lado, de el trabajo social situado, digamos, y, y por otro, el encuadre, ¿no? Así que, bueno, avancemos entonces. ¿Qué otra cosa les parece que serían las cuestiones que tendríamos que preguntar? Ya hemos anotado entonces los datos de identificación. ¿Les parece que preguntaríamos cómo se llama la repartición donde trabaja, por ejemplo? Sí, profe. Y también si trabajan o se articulan con otras organizaciones y qué tareas realizan. Bien, así es. Y una compañera dice, ¿en qué tipo de nivel intervienen? Si individual, grupal o comunitario. Muy bien, perfecto. Vayan anotando, porque esto es lo que va a ser el insumo de ustedes, ¿no? Entonces, repito lo que decía la compañera. Si, ¿en qué nivel interviene? Si en lo individual, en este caso diríamos en lo familiar, ¿sí? Porque ustedes saben que ya hemos avanzado sobre esto cuando vimos el año pasado metodología. Entonces, si trabaja solamente en abordaje familiar, ¿sí? Si trabaja en abordaje grupal o en abordaje comunitario. Bien, eso sería otra de las preguntas. ¿Qué más les parece?
¿Ustedes creen que entraríamos en lo que son las cuestiones sociales? ¿Qué de eso preguntaríamos? Porque hablaríamos de lo que son las manifestaciones, por supuesto, de la cuestión social. ¿Se fueron? ¿Me dejaron solita? Profe, quizás también esto de, una vez que nos responda el nivel en el cual se encuentra, en que se encuentra abordada, el tema de los inicios, quizás sea cómo fueron esos inicios en ese proceso. Bien, ¿cómo fueron los inicios de ella de ella o él en ese espacio profesional? Bien, sí, puede ser. Podemos preguntar eso. La idea sería, ¿para qué le preguntaríamos eso, Eri? Y quizás yo más que nada como para ir marcando el proceso que seguramente ha llevado, está transitando, y cómo eso también quizás el hecho de a través de qué dinámicas o cómo lo ha llevado también el proceso, digamos, esto de cómo ha ido articulando. Quizás eso también nos dé una pauta a lo que es el nivel comunitario, el abordaje del nivel comunitario. Uh-huh. Va a ir como entornando una entrevista un poco más abierta y como desmenuzando, digamos. Uh-huh. Sí. Bien, ¿alguien más? A ver. Porque ¿se acuerdan que el año pasado vimos lo que era asistencia directa, asistencia indirecta? Entonces acá tendríamos que empezar a poner en juego todos estos conocimientos previos que tenemos, ¿no? Porque si, si es una organización derivadora, tenemos que pensar en preguntar sobre eso. Si es una organización que hace asistencia directa, tenemos que pensar en eso. ¿Qué le preguntarían de eso? Bien. Pensemos entonces, inclusive, sí, dale. Sí, perdón, por ahí en esto que estaban preguntando y estaban comentando las alumnas, me parecía interesante que cuando hablaban acerca del rol, en realidad busquen también pensar en lo que ellos ya han estudiado, lo que ya traen, digamos. Quizá no le estaba esperando a ver si aparecía el tema de funciones, ¿no? ¿Por qué no pensar de preguntar, en todo caso, ya han estudiado ustedes las funciones del trabajador social? Entonces sería como interesante preguntar en ese sentido. Incluso si piensan un poco y hacen memoria de lo que estudiaron acerca de la ley, digo, ¿no se les ocurre como por ahí preguntar acerca de eso, digamos? Creo que ahí, digamos, tienen varias cositas como para pensarlas y, digamos, tirarla ahora como para ir orientándolos y orientándolas a qué deberían preguntar, ¿no? Eso quería como que llevarlos a pensar. Así es. Y ahí me parecía también importante pensar, por ejemplo, si ustedes van a un centro de salud, pensar si ella o él atiende todos los días, por ejemplo. ¿Cuáles son los horarios? ¿Sí? En el que ella o él trabaja. ¿Sí? ¿Será importante preguntar cuáles son los horarios? Sí, profe. ¿Para qué? Porque ustedes no se olviden que esta materia se llama práctica del recurso de la comunidad. Y la idea es que terminemos el año haciendo un recursero. ¿Para qué sirve un recursero? ¿Se acuerdan que lo vimos?
es justamente una cartilla, un librito, donde están todas las organizaciones que atienden en el ámbito. Vamos a ver si llegamos a eso. De todos los años es una aspiración, pareciera que vamos a tratar de ver si se puede. Entonces, si yo esto le ofrezco como servicio a alguien, en ese instrumento tienen que estar, ¿qué cosa? O cuando yo entro a un centro de salud y veo, la doctora atiende en tal fecha. A ver, ¿se entiende? Debiera estar puesto por lo menos en algún lugar. ¿Me siguen, chicos? Hay uno que ya se fue, digamos, ya decidió irse. Me quedan 25, esperemos que no se vaya nadie más. Y esperemos que no se corte la luz, porque está corriendo un viento espantoso en este momento en Chicra. Esperemos no quedarnos sin luz. Bien. ¿Algo más, chicos o chicas? Que profe Nabela, profe Vero, para que avancemos, porque a mí me preocupa, digamos, obviamente tienen un encuentro con las profes para poder seguir avanzando en esto, pero la idea sería que pudiéramos empezar dejar algunas cuestiones ya claras, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, otro de los temas que ustedes han visto en este año es los recursos. Entonces, ¿qué les parece a ustedes que preguntarían con respecto a los recursos? O preguntarían de los recursos, no sé. Sí, Gustavo. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesora. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Sí, el recurso, digamos, a ver, porque yo quería hacer otro tipo de preguntas, pero bueno, en referencia a lo Dale, que no usted importa, dice. haz la que quieras y después volvemos sobre esto. Dale, no hay problema. Sí, no, desde la perspectiva, digamos, de la dimensión socioinstitucional, digamos, la relación que existe entre el profesional, la cuestión social y la institución a la que pertenece. Digamos, preguntarle al profesional si él o ella pertenece a una institución del Estado, a una ONG, ¿sí? Bien. Eso le preguntaría. Y Bien. después otra pregunta que le haría, digamos, esta es una cuestión, digamos, más personal, no sé si está dentro del encuadre teórico, es, digamos, en referencia a ver a qué le llevó a ella o a él elegir esta profesión, ¿no? Del trabajo social. Sí, se le puede preguntar, no hay problema. Sí, sí, Sí. eso le preguntaría, digamos, con respecto a las dimensiones, ¿no es cierto?, que plantea Mayardi. Bien. Sí. ¿Alguien más? Hasta acá estamos solamente viendo cuestiones que tienen que ver con la identificación, después la organización en la que trabaja. Yo le sugería el tema de los horarios en que ella trabaja, ella o él trabajan. Y qué otras cuestiones también tendríamos que tener en cuenta para la hora de poder construir, ¿no?, ese instrumento. Profe, ¿podría ser preguntarle en qué área trabaja? Por ejemplo, en el área de la mujer, o más o menos para saber en qué parte, digamos, desde qué lugar trabaja en esa organización. Bien, sí. Y yo quería preguntar una cuestión. Usted dijo que el objetivo para ustedes, que son las profes, serían que nosotros podamos utilizar la técnica de la entrevista y nosotros tendríamos que plantear un objetivo, nosotros como estudiantes, según las entrevistas que vamos a hacer. En principio no, porque nosotros somos las que definimos de alguna manera los objetivos, así que no.
Si vos tendrías que poner un objetivo de tu entrevista, ¿cuál sería? ¿Cuál te parece que podría ser? Y sería más que nada conocer, Ujú. y yo quisiera conocer, como yo le dije hace rato, Mm, conocer el área en que se desempeña la trabajadora social, bien. qué es lo que realiza en esa área, digamos, como decía la profesora anteriormente, cuáles son sus funciones. Ujú. Bien. Está perfecto. ¿Qué le parece al resto? A ver, vayamos pensando porque nos quedan 5 minutos. Hasta las 5, digamos. Si nos extendemos un poco más, no hay problema. ¿Qué otras cosas con relación a las funciones que cumple la o el trabajador social relacionado a los derechos humanos, relacionado a los recursos, como decía hace rato? Es importante, digamos, que tengan en cuenta esas categorías, ¿no? ¿Cómo les parece que la preguntarían, o desde qué lugar preguntarían esas cosas? En el caso de los y las alumnas, van a estar en lo posible divididos en 3 o 4 grupos como para que todos puedan hacer preguntas al momento de hacer la entrevista. Entonces, sí o sí, esta guía de preguntas tiene que estar medianamente completa, a los efectos de que al momento de hacer la entrevista, después terminan la entrevista y digan, no le preguntamos qué hacía, qué horarios cumplía. Bueno, entonces por eso es que intentamos que ustedes sean los que digan cuáles son las cosas que preguntarían, para que después, como decía la profe Anabela, si no es más fácil, le digo, esto tienen que aplicar y ya está. Y la verdad que no es el objetivo. Ustedes están en un proceso de aprendizaje y después los estamos preparando para el después. Entonces, sí o sí, y como decía una de las alumnas que está más avanzada, decía, profe, después nunca más volvimos a ver estas cosas. Entonces, nosotros insistimos en esto por eso, ¿no? Porque después no lo vuelven a ver. Entonces, hay que tener en cuenta estas categorías de análisis para poder tener claro qué es lo que vamos a consultar, ¿no? ¿Alguna otra cosa les parece? Profe, no sé, alguna otra cosa como para orientar a hacer preguntas. Profesora, con respecto a los recursos técnicos del trabajador social, yo le preguntaría eso también, ¿sí? Ujú. ¿Con qué instrumento el profesional desarrolla su tarea? ¿No es Ajá. cierto? La entrevista, en este caso lo que estamos viendo ahora, la observación, ¿sí? Ujú. ¿Y Preguntaría qué, eso. ¿Y qué crees vos que te contestaría? Porque cuando nosotros enunciamos una pregunta, estamos esperando que nos Ujú. diga qué. Y yo creo que cada instrumento lo utiliza de acuerdo a cada intervención que realiza, ¿no? El profesional. Así es, Mm. tal cual. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta estos elementos, ¿no? Porque hay que pensar en qué instancia el profesional utiliza determinadas herramientas o instrumentalidad. Y acá va a jugar un rol bien importante lo de la observación, ¿no? Porque ustedes van a tener que el que pregunta, pregunta y el otro tiene que observar. Y eso significa registrar en su cuaderno de campo cómo fue la entrevista también, ¿no? Entonces, ser observador del lugar donde van, porque póngale que esta trabajadora social o trabajador social los recibe en su oficina. Pónganle, vamos a ver,
todo está en proyecto, digamos. ¿Qué les parece que podrían observar, ¿no? ¿Qué disponibilidades? O sea, ¿qué les parece? Pensando en los recursos, ¿no? Los tangibles, los intangibles, ¿se acuerdan los que vimos en los textos? Bien, estamos medio... Quizás desde su vida cotidiana también, profe, se de podría, su- no sé. de su vida cotidiana. Y por ahí esto de la articulación entre las horas que ella realiza con los días, por ahí el hecho de también, como usted dice, estando haciéndole la entrevista en su casa, no sé. No, en su casa no. Quizás es No. No le Ah, vamos no, a hacer la escuché mal entrevista en su entonces. casa. No. Ustedes sí lo tienen que pensar para cuando ustedes tengan que hacer una entrevista en domicilio, pero en este caso la trabajadora social no la vamos a entrevistar en su casa. No, porque como van a ir 5 o 6 personas, imagínense pobre persona que tenga que verse invadida por tanta gente en su casa, no sería lo adecuado y menos en pandemia, ¿no? Pero cuando ustedes tengan que hacer sus entrevistas a los ciudadanos, las ciudadanas, cuando ustedes intervengan, sí, obviamente, tienen que analizar y mirar cómo se desarrolla la vida cotidiana a partir de la observación y después hacer preguntas, obviamente, ¿no? Pero con ese mismo criterio, a mí me parece que, a ver, más que su vida cotidiana, porque vos dijiste 2 cuestiones ahí, ¿no? ¿Cómo se relaciona con otras organizaciones? Bueno, esto, ¿no? Si trabaja en red o no trabaja en red, si hace trabajo interdisciplinario, quiénes son las otras personas que forman parte del equipo, porque seguramente trabaja con otros y otras, ¿no? ¿Se entiende? Entonces ahí ya estaríamos viendo otra dimensión más que tiene que ver con la interdisciplinariedad. Y si en ese lugar donde ella trabaja, ¿qué otros profesionales trabajan con ella? ¿Sí? Claro, podríamos observar su espacio físico, si es compartido o si es un espacio para que ella trabaje sola, o qué profesionales están al lado de ella. Ajá, tal cual. Ahí vemos los recursos, ¿no? Con que ella cuenta. Si tiene su compu, si tiene su mate y sus cosas con que ella... Hoy no se puede tomar tanto mate, pero bueno, ¿qué cosas tiene, no? Si tiene su escritorio, las sillas adecuadas como para que recibir personas, esto, ¿no? Esto va a formar parte de la observación, no van a estar preguntando, ¿esa silla es de usted? No tiene sentido. Pero si está ahí, evidentemente puede formar parte del equipamiento con el que ella cuenta al momento de hacer una entrevista. Sí, me parece bien. Y ahora más con el tema de la pandemia también, si el espacio es muy chico y para la cantidad de personas que entran, Bien. o por ahí tiene que, como es chiquito, tiene que sacarla a las personas afuera y hacerle entrevista o cosas así. Ujú, bien, eso es situada, ¿no? Práctica situada, muy bien. O sea, siempre pensar y decir, bueno, ahora con la pandemia, ¿cómo hace usted? Cita a las personas con anterioridad, viene uno por turno, esto, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Eso es importante, porque vuelvo a repetir, práctica situada, ¿no? ¿Algo más? Profe, también Sí. sería importante quizás preguntarle cómo se desarrolló su proceso de intervención durante la pandemia. Bien, Si, sí. si la persona que tenía que entrevistar o si podía hacer una visita, esas cosas. Ujú. Si podía hacerla virtual, ¿no? Si era llamada Claro, telefónica solamente. si se vio afectada, Claro, si se vio afectada. sí, está bien. Porque nosotros los que trabajamos en salud sí tuvimos que hacer entrevistas virtuales. Entonces,
cómo pudo hacer utilizar esos recursos para poder hacer eso, ¿no? Sí, me parece muy bien. Bien, como verán, pueden salir muchísimas cosas más, y vayamos pensándolo, porque ustedes tienen todavía un encuentro con las profes antes que tengamos la planificación de los días y los horarios en los que vamos a tener las entrevistas. Vayan pensando en estas categorías, y vayan también repensando a partir de la lectura, porque ustedes para la cuestión de recursos ahí tienen que volver al texto. Por eso yo siempre digo, nunca tiren los apuntes, nunca dejen de tener sus apuntes a mano, porque ustedes ahora tienen que ir a ver el tema de los conceptos de recurso, y de qué recursos le preguntaríamos a ella o a él, ¿no? Porque para su ejercicio profesional, con cuáles cuenta y de cuáles de los recursos, ¿sí? De los que plantea Natalio Kirchnerman, de los que plantea Oliva, bueno, esto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los recursos tangibles, intangibles, de los recursos de construcción de informes, ¿no? Todo esto, a ver cuál es las posibilidades que tienen de hacerlo, y desde qué lugar lo hacen, este tipo de cosas, ¿sí? ¿Les parece? Entonces, repito, volvamos a los textos, insistamos con la lectura de los textos, y tengamos la posibilidad de ir repensando en función de las categorías, vuelvo a repetir, en función de las categorías que venimos trabajando. No nos olvidemos: derechos humanos, recursos, cuestión social, territorio, vida cotidiana, y la instrumentalidad, observación, entrevista, cuaderno de campo, redes. Todos estos son las categorías que venimos trabajando, y los contenidos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer las entrevistas. Entonces, por ejemplo, en el caso de algunos colegas que trabajan con violencia de género, ahí se puede preguntar tranquilamente con qué redes trabaja, quiénes son su red de contención en el caso de las personas a las que entrevista, o cuáles son los equipos interdisciplinarios a los que recurre cuando pasan situaciones de violencia o asisten a una persona en situación de violencia. Entonces todo esto está, ténganlo en cuenta, digamos, porque estos ejes que venimos trabajando ya los han leído, digamos, ¿no? Entonces ténganlo presente siempre al momento de poder ejecutar y hacer la entrevista, ¿no? Porque ahí tendríamos que, obviamente, suponemos y partimos del principio que todos los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales trabajamos a partir del paradigma de los derechos, pero hay que tener la posibilidad de, digamos, de contrastarlo con la realidad y cómo les cuesta o no esta aplicación, digamos, ¿no? Porque de verdad, en muchos casos, digamos, cuando se trata de niños, no podemos nunca volver a trabajar desde la perspectiva de patronato si estamos hablando de derechos, ¿no? O sea, la 26061 es una ley que rige lo que pasa con los niños y niñas y adolescentes, y nunca podríamos volver a trabajar sobre la ley de patronato. Entonces tenemos que tener como muy claro estos conceptos. Bien, ¿alguna otra cosa? ¿Alguien más? Profes, ¿alguna otra cosa que les parezca? Yo estoy entrando a la facu, Bueno. ya comienza mi clase, pero bueno. sí pensar que cuando uno está pensando en las preguntas que va a integrar, ¿no? ese cuestionario, trasladarse en esto que nos cuesta tanto hacer el ejercicio, cómo la teoría llega a la práctica. Porque justamente es la instancia donde se van a poder nutrir de lo que las trabajadoras sociales que se entrevisten puedan contar de su experiencia, ¿no? Entonces, poder imaginar desde ese lugar todas aquellas dudas que ustedes tuvieron, todas aquellas cosas que dijeron, a ver, ¿cómo se aplica esto? ¿O qué querrá decir? Me encantó la pregunta que planteó Gustavo de la dimensión socio-institucional de Mayardi, poder preguntarle esto, ¿no? Cómo la institución enmarca el trabajo de la profesional.
Y también estar siempre atento a las respuestas para escribir aquellas preguntas que te surgen en el momento y que no se te ocurrieron antes. Que eso es también la riqueza de ese proceso de retroalimentación que se da en esta técnica de la entrevista. Tener el registro oportuno te permite, y una atención, ¿no?, te permite hacer la repregunta en ese instante. Así que bueno, los dejo porque ya entro. Bien. Nos vemos en un ratito con los chicos. Chau, bien, chau. listo, nos estamos viendo. Bueno, entonces chicos y chicas, ¿se entiende? ¿Se entendió hasta acá? Digamos, es muy importante que tengamos presente todos estos aspectos y que sigamos insistiendo con preguntar y repreguntar y tener la posibilidad de que los ejes temáticos que hemos visto nos lleven, ¿no es cierto?, a hacer nuevas preguntas, ¿no? Así que bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. Sí, yo lo que también quería aportar, que no salió, digamos, es por ahí preguntar, que parece por ahí como muy natural o algo obvio, es a qué población atiende, ¿no?, la trabajadora social, digamos. Por eso esto de pensar, ¿no?, la pregunta que voy a hacer con las categorías que las profes le está diciendo, le estamos como guiando a que hagan esas preguntas, qué otras cosas se pueden preguntar. Y algo que estudiamos este año y que lo vimos acerca de los servicios sociales no apareció también en la clase, pero me parece importante preguntar qué servicios brinda, ¿no?, la trabajadora social. Por ejemplo, si ella sabe que dentro de la organización en la que ella está, ella particularmente o algunos colegas brindan talleres, o qué otros servicios se prestan, ¿no? Me parece que es fundamental si nosotros lo articulamos con la teoría que plantea Mayardi, ¿no? Así que, bueno, es una tarea no tan fácil, pero tampoco tan complicada y que creo que se tienen que sentar a pensarla. Así es. Bueno, listo. Entonces, siendo las 5:10, los abandono, los dejo y tengan la posibilidad de seguir repensando estos ejes para seguir haciendo las preguntas y para tener la posibilidad de construir un instrumento que les permita después hacer el informe de la entrevista, porque ustedes no se olviden que ese instrumento tiene que tener los elementos necesarios para que ustedes puedan hacer el informe de la entrevista. Así como han hecho los informes de las observaciones, también hacer los informes de la entrevista. Así que por eso es que nos importa tanto que estén conectados y atentos a la pregunta y a la respuesta del profesional o la profesional para que en el momento puedan hacer las repreguntas si hay algo que no les quedó claro o que no lo entendieron y demás, ¿no? Obviamente las y los profesionales que van a estar van a ser entrevistados, son personas que nosotros por lo general conocemos y que ellos saben que ustedes son alumnos y entonces no tener miedo a hacer preguntas y demás, ¿no? Eso está bueno también. Bueno, listo, entonces que tengan muy buenas tardes a todos y a todas, cuídense mucho, hay que seguir cuidándose y tengamos la posibilidad entonces de que en cada una de las comisiones puedan volver o seguir trabajando esta guía para que en la próxima semana ya tengamos el instrumento listo. Buenas tardes, que tengan buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas Hasta luego, tardes. profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego.